al libro de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 16. Igualmente bendecimos a todos los que nos ven y nos verán a través de las redes sociales. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 16. Y después de que lo leamos, podemos ir al libro de estudio que es Juan, capítulo 17. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 16. Yo voy a ver si invento un GPS para la Biblia, ¿cierto? A excepción del libro de Génesis y Apocalipsis. Pero vamos a esperar que algunas hermanas la encuentren. Okay. Y la palabra de Dios se lee así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te pido que en esta noche tú me uses, Señor, para manifestar ese estudio que tú nos has dado, Señor, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo agradecido dice, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El estudio en esta noche, el nombre es la oración sacerdotal de Jesús. Leíamos del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 16. Dice la Biblia que Ezequías era el rey y que tan pronto tomó el reinado, lo primero que hizo fue tratar de agradar a Dios. Entonces lo que hizo fue que llamó a los sacerdotes y a los levitas, le dijo que fueran al templo y que sacaran todo tipo de idolatría de ese lugar. Mira hasta dónde había llegado el pueblo de Israel, que no solamente estaban adorando a otros dioses en las montañas, en los montes, sino que habían llevado ídolos dentro del altar, dentro del templo de Papá Dios, para adorarlo. Entonces Ezequías, a una edad de 25 años, siente su corazón, cuando es nombrado rey, de llamar a los sacerdotes y levitas para que vayan al templo y lo limpien de toda inmundicia. Y dice la Biblia que los sacerdotes fueron a aquel lugar, de entrar al lugar santo y al lugar santísimo, y empezaron a sacar toda clase de ídolos, de imágenes, y la pusieron en el atrio. Y de allí los levitas lo cogían, los quemaban, y las cenizas y los escombros, ¿sabes lo que hacían? Los llevaban al torrente de Cedrón. ¿El cual era qué? Un río el cual estaba situado entre Jerusalén y el monte de los Olivos. Y dice que toda esa inmundicia que echaban allí en el torrente de Cedrón iba a parar ¿a dónde? Al mar muerto. Allí desembocaba. La Biblia también dice en Segunda de Reyes que cuando el rey Josías tomó el reinado, hizo lo mismo. ¿Mandó qué? Mandó a los sacerdotes y levitas para que sacaran todo tipo de idolatría del templo, y lo que hicieron fue que lo quemaron, y todas esas cenizas y los escombros fueron depositados ¿dónde? En el torrente de Cedrón. Ahora sí puede ir usted a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 es lo que estamos estudiando. Y me refiero al torrente de Cedrón, porque allí quedamos en nuestra última clase. Es allí al frente del torrente de Cedrón donde se encuentra Jesús con sus 11 discípulos. Acababan de llegar ¿de dónde? Del aposento alto. Habían compartido la cena del Señor. Jesús había lavado los pies de cada uno de ellos. Y habían empezado a caminar ¿hacia dónde? Hacia el monte de Getsemaní, hacia el huerto de Getsemaní. Pero antes de llegar al huerto de Getsemaní, se encontraron ¿con qué? Con el torrente de Cedrón. Y en el Antiguo Testamento se usaba el torrente de Cedrón ¿para qué? Para tirar esa inmundicia, esos ídolos allí, en ese lugar. Pero en la época de Jesús, ¿sabe para qué lo usaban? Lo usaban para echar toda la sangre de todos esos corderos sacrificados. Sí, amado hermano, cada año durante la época de la Pascua sacrificaban cerca de 100,000 corderos. Y esa sangre que era derramada en el altar de los holocaustos tenía una tubería que iba a parar ¿a dónde? Al torrente de Cedrón. ¡Wow! En cualquier época del año tú podías ir allí, a Jerusalén, y poder contemplar aquel río, sus aguas cristalinas. Pero si tú ibas a la época de la Pascua, ese río estaba completamente rojo. ¿Por qué?
porque estaba cubierto de la sangre de esos corderos, que no quitaba el pecado del mundo, sino que lo limpiaba. Y allí estaba Jesús aquella noche, un día jueves, con sus 11 discípulos. Unas horas más tarde, Judas lo iba a entregar, y 24 horas más tarde, Jesús iba a ir a la cruz del Calvario. ¿Usted se imagina ese olor? Aquel día, de toda esa sangre putrefacta. ¿Usted se imagina? Un río completamente rojo por la sangre de esos corderos. De esos corderos que cubrían el pecado de los israelitas. Y allí estaba Jesús, que unas horas más tarde iba a ir a la cruz para derramar su sangre. Pero su sangre no iba a parar al torrente de Cedrón. Su sangre iba a parar ¿a dónde? Ante la misma presencia de Dios, para que tú y yo pudiéramos tener ¿qué? Acceso ante el trono de la gracia. ¡Wow! Como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí en aquel lugar, dice Juan capítulo 17, versículo 1, que Jesús levantó la mirada al cielo y dijo, Padre. Y allí empezó a orar. Si tú le preguntas a cualquier persona cuál es la oración pronunciada de Jesús más famosa, ¿sabes lo que la gente te va a decir? El Padre Nuestro. Pero déjame decir una cosa, Jesús nunca pronunció el Padre Nuestro. Jesús enseñó el Padre Nuestro para que tú y yo aprendiéramos. Porque el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas, nuestros pecados. ¿Por qué Jesús iba a pedir perdón? Si era libre de pecado. Miren lo que dicen algunos autores acerca del capítulo 17. El capítulo 17 de Juan se conoce como el aposento alto. El aposento alto, ¿por qué? Porque vemos a qué? A Dios el Hijo, hablando con qué? Con Dios el Padre. Matthew Henry dijo, es la oración más extraordinaria en la Biblia. Martín Lutero dijo, esa oración de Juan 17 es una oración sincera y profunda. Mark Kelly dice, es la oración más sublime escuchada en los cielos y escuchada en la tierra. Y dice que un misionero en África estaba siendo torturado. Y cuando lo fueron a matar le dijeron, ¿cuál es tu último deseo? Y él dijo que me lean la oración de Jesús. Y le dijeron el Padre Nuestro, dijo, no, yo quiero que me lean Juan capítulo 17. Y yo sé que para algunos aquí, y que para algunas de sus casas que nos están viendo, se sorprenderán, porque para algunos aquí y allá, en esta noche están dando cuenta que el capítulo 17 es una oración hecha por Jesús, que muchos desconocíamos. Pero que la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pues allí Jesús hace esta oración al Padre, y esta oración está dividida en tres partes. La primera la vimos la última vez, capítulo 17, versículo del 1 al 5, donde Jesús hablaba con el Padre, decía, Padre, glorifícame, para que yo también te glorifique a ti. Donde Jesús le daba gracias al Padre, porque le decía, tú me has dado toda potestad, ¿para qué? Para dar vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, que tú has enviado. Jesús empieza haciendo esa oración acerca de la glorificación de Él. Pero después Jesús ora, ¿por qué? Por los discípulos. Por esos 11 discípulos. Pero la oración no se queda allí. Aquella noche, hace más de 2000 años atrás, Jesús oró por ti y por mí. Sí, mi amado hermano, si usted estudia el capítulo 17, esa noche Jesús oró por ti y oró por mí. Y no solamente eso, oró también por nuestros familiares, aquellos que todavía no conocen a Dios, oró también por ellos. ¡Wow! Aquella noche, el Rey de Reyes y Señor de Señores se tomó su tiempo para orar por ti y para orar por mí. Gloria a Dios por eso. Ahora leamos Juan 17, del 6 a 8. Juan 17, del 6 a 8. Leemos, lo tiene en su pantalla. Juan 17, del 6 a 8. Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado
y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús aquella noche hizo esa oración, ¿qué? Por sus discípulos, porque él sabía que después de su partida, esos 11 discípulos iban a ser, ¿qué? El fundamento de la iglesia cristiana. Y cuando Jesús les dice, he manifestado tu nombre, ¿a qué se refiere he manifestado tu nombre? Pues recuerde cuando Moisés le dijo a Papayó, bueno, si me preguntan quién me mandó, y Papayó le dijo, bueno, dile que yo soy. Dile que yo soy, te envió. Yo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te envió. He manifestado tu nombre, para que me puedan entender. De los que se congregan aquí. Si fuéramos en la calle y alguien nos preguntara, allá en el renuevo se congrega el hermano Danilo, automáticamente van a ir la imagen de nuestro hermano Danilo. Un hombre alto, acuerpado, un hombre que predica la palabra de Dios, que forma parte de los ancianos, un hombre que es papá, un hombre que los padres, que tienen edad avanzada, pero que son más constantes en venir a la iglesia que muchos de nosotros los jóvenes. ¿Tú me entiendes? Cuando hablamos del nombre de una persona es del carácter. Pues Jesús vino a eso. Jesús vino a manifestar ¿qué? El nombre del Dios de invisible, de aquel que nadie conocía. Por eso es que Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno ¿qué? De verdad. Y si nos vamos muy lejos, Felipe en cierta ocasión le dijo a maestro, muéstranos al Padre. Menos mal que yo no estaba ahí. Si yo hubiera estado ahí, yo le hubiera así una mirada como con cara de ametralladora. Es más, yo le hubiera dicho, Pedro, préstame tu espada. Pero Jesús le dijo, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y me está preguntando, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió, porque Él y yo somos uno. A eso vino Jesús. Por eso Jesús dijo, he manifestado al Padre. Porque Jesús manifestó ¿qué? Su amor, su bondad, su misericordia y el perdón del Padre. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Jesús está hablando de quién? De sus 11 discípulos. Esos 11 discípulos, así como usted y yo, somos un regalo de parte de Papá Dios para Jesús. Hace 17 años atrás, cuando yo estaba allá en el mundo, Jesús me trajo como un regalo ¿de qué? De parte del Padre hacia Jesús. Y tú llevas 5 años en el Evangelio, 20 o 30 años, pues ese día Papá Dios te trajo, te rescató como un regalo del Padre hacia el Hijo. Juan capítulo 10, 27 al 30 lo leo, porque alguien podrá decir, bueno, eso suena bonito. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Juan capítulo 10, del 27 al 30 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano. Yo y el Padre uno somos. Es más, Efesios capítulo 1, versículo 4 dice ¿qué? Dice que nosotros fuimos ¿qué? Escogidos antes de la fundación del mundo. Y nos escogió Papá Dios como regalo para Jesús. El tercer punto dice, han guardado tu palabra. Jesús transmitió su palabra, su mensaje, los discipuló. Dice que ellos lo recibieron y lo guardaron. Ese venimos a la iglesia, pero venimos como turistas. Simplemente escuchamos la palabra de Dios y prestamos oídos sordos. Pero la Biblia dice que ellos ¿qué? Recibieron la palabra de Dios, dice que ellos se arrepintieron, dice que ellos reconocieron a Jesucristo y dice que guardaron la palabra. La palabra clara. Santiago 1:22 dice, pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Para ser verdaderamente un discípulo de Jesús, debemos de guardar su palabra. Eso es claro, eso no necesita que nosotros lo expliquemos profundamente. Ahora leamos Juan, capítulo 17, del 9 al 11. Juan capítulo 17, del 9 al 11. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son.
y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sea uno así como nosotros. La oración de Jesús antes de morir fue específica. ¿Por qué no oró? ¿Por Raimundo y todo el mundo, por Vicente y toda la gente? No, oró por esos 11 discípulos. Y oró por ti y oró por mí. Por aquello que el Padre le había dado. ¿Para qué? Para que el Papá Dios los cuidara y los protegiera, ya que él iba ¿qué? A partir. Juan capítulo 17, versículo 12. Leemos. Juan 17, versículo 12. Dice, Jesús habla, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea que Jesús los guardó. ¿A quién? A todos. Bueno, ¿y entonces por qué Judas se perdió? Ahí dice, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿De quién está hablando? De Judas. Mientras Jesús está haciendo esta oración, Judas lo está yendo ya a entregar. Ya como en 2 horas ya viene con los soldados a arrestarlo. Entonces, ¿por qué Judas se perdió? Bueno, porque es que Judas nunca fue un discípulo de Jesús. Judas nunca fue un discípulo de Jesús, fue un seguidor de Jesús, que es diferente. Y también por su amor al dinero. La mirada de Judas y su corazón siempre estuvo puesto no en Jesús, sino en su dinero. Y cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en el dinero, mire lo que ocurre. 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué se perdió Judas? Porque nunca fue verdaderamente un discípulo de Jesús. ¿Por qué se perdió Judas? Para que la escritura se cumpliese, porque ya estaba profetizado. Y si lo duda, vayamos a Salmos 41:9. Salmo 41:9. ¿Estoy predicando muy rápido o estoy bien? ¿Bien? Si no, yo le bajo la velocidad y nos quedamos aquí hasta las 11 de la noche. Estoy bien entonces, ok. Salmo 41:9 dice, mire lo que dice la palabra, dice, aún el hombre de mi paz, a quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Profetizado cientos de años antes inclusive de que Jesús naciese, de que alguien lo iba a entregar, y esa profecía se cumple ¿quién? En Judas. Y la Biblia también dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Toda profecía en la Biblia, mi amado hermano, se va a cumplir. Todos sabemos nuestra primera promesa de redención, que se encuentra en Génesis 3:15. Esa es la primera promesa de redención, donde dice que a través de la simiente de la mujer vendría el Salvador del mundo. ¿En quién se cumple? En María, que tiene un bebé, que llamado ¿qué? Emmanuel, Dios con nosotros. La profecía del Salmo se cumple que alguien lo va a entregar, y se cumple en la vida ¿quién? De Judas. Pues la Biblia dice que un día sonará la trompeta y será la segunda venida de Cristo. Dice que cuando Jesús venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego tú y yo que habremos quedado aquí, seremos arrebatados juntamente con Él. Toda profecía que hay en la Biblia se va a cumplir, lo creas o no lo creas. Juan capítulo 17, versículo 13 al 16. Leemos versículos. Juan 17, 13 al 16. Jesús dice, pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y yo les he hablado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruegue que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí vemos 3 puntos en esos versículos. El primero, vemos a un Jesús que está intercediendo, ¿por quién? Por sus discípulos. A veces pensamos que el ministerio de Jesús terminó cuando murió y resucitó y ascendió a los cielos. No. La Biblia dice en Hebreos 7:25, Hebreos 7:25,
Ahí lo tiene en su pantalla. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús cumplió su plan de salvación en la cruz de Calvario, pero todavía sigue su ministerio, ¿dónde? Allí intercediendo por ti y por mí. Jesús ora también, pero para que no los quite del mundo. ¿Cómo así que no los quite del mundo? ¿Sí? Porque es que Dios no quiere que usted y yo nos volvamos ermitaños. La misma Biblia dice que Él nos escogió para que fuéramos, ¿qué? La sal de la tierra y la luz del mundo. Papá Dios te escogió a ti, amado hermano, amado oyente, ¿para qué? Para que usted y yo seamos canales de bendición, para que le prediquemos a otros la palabra y esas personas que vengan a los pies de Cristo. Mire lo que dice el Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿De qué nos está hablando? De ese compromiso, de ese mandato que tenemos cada uno de nosotros, que es la gran comisión. Ir a predicar allá el Evangelio, para que esas personas sean tocadas por el Espíritu Santo y vengan a los pies del Maestro. Jesús no oró para que usted y yo fuéramos libres de los problemas, de las aflicciones. No. Jesús oró para que nos guardara, ¿qué? De las artimañas del enemigo, para que no nos alejara de los caminos de Él. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Todos nosotros, mi amado hermano, independientemente del tiempo que llevamos en el Evangelio, hemos tenido problemas, hemos tenido aflicciones, hemos tenido enfermedad. Pero Jesús ha sido, ¿qué? Nuestra paz. Jesús ha sido nuestro proveedor. Jesús ha sido, ¿qué? Nuestro sanador. Juan capítulo 17 y 19. Juan capítulo 17, versículos 17 al 19. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean, ¿qué? Santificados en la verdad. Jesús oró para que sus discípulos y para que nosotros, que somos sus discípulos, seamos, ¿qué? Santificados. Pero ¿cómo vamos a ser santificados si no leemos la palabra de Dios? Por eso es que podemos ver personas que llevan 4, 5, 10 años en el Evangelio y siguen siendo las mismas personas. Siguen reaccionando por los mismos motivos. Se siguen molestando. Porque es la única palabra que nos santifica. Es la palabra de Dios la que nos cambia. Dice Juan 15:3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Porque santificar, ¿qué significa? Significa ¿qué? Apartado, consagrado. Jesús fue apartado y consagrado, ¿para qué? Para ir a la cruz del Calvario, para redimirnos a ti y a mí. Los levitas de las 12 tribus, la única tribu fue la tribu de los levitas que no tuvieron propiedad. ¿Por qué? Porque ellos fueron, ¿qué? Escogidos, separados para el servicio a Jehová. Usted y yo, mi amado hermano, hemos sido escogidos ¿para qué? Para servirle a Papá Dios. Pero para servirle a Dios, usted y yo nos tenemos que santificar. Y solamente es a través ¿qué? A través de su palabra. Pero es que Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que crezcáis para salvación. No va a haber transformación en nuestras vidas, cambios en nuestras vidas, si no es a través de la palabra de Dios. Es cada vez que usted viene aquí a discipularse, que viene a los estudios, que escucha la predicación y entonces el Espíritu Santo hace la obra en nuestras vidas y entonces ¿el qué? Él nos cambia y nos transforma. Pero ¿es qué? A través de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
Pablo dejando saber que es la palabra de Dios la que actúa en la vida de los creyentes. Es la palabra de Dios la que nos va a cambiar, la que nos va a transformar. Déjame compartirte con ustedes las verdades espirituales. Hasta ahí vamos a dejar el estudio en esta noche. Juan capítulo 17, del 6 al 19. Vamos a ver las verdades espirituales de este estudio. Así como Jesús dependía a través de la oración, con más razón usted y yo, que tenemos tantas luchas y tantas tentaciones con el pecado. Si no dependemos de la oración, es como un cero a la izquierda, mi amado hermano. Juan 15:5 lo dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Es solamente a través de la oración que usted y yo podemos tener ¿qué? Comunión con nuestro Padre Celestial. Segundo, la palabra nos invita a santificarnos, a consagrarnos a Dios. ¿Se acuerda la cita bíblica que empezamos leyendo? Que Ezequías mandó a los sacerdotes para que fueran al templo y sacaran toda esa inmundicia y la echaran al torrente de Cedrón. Asimismo, el día de hoy, los sacerdotes fueron ¿a dónde? Al templo. Pues la Biblia dice que usted y yo somos templos del Espíritu Santo y hay muchas cosas en nuestras vidas que tenemos que cambiar y que son inmundicia ante Dios. Y algunas de esas cosas podrían ser como ¿qué? Como la pereza espiritual, como los celos, la crítica, el orgullo, la mentira, la lujuria, alcohol, cigarrillo, etcétera, etcétera, etcétera. Así como hicieron aquellos sacerdotes, usted y yo con la ayuda del Espíritu Santo debemos de sacar todas esas cosas de nuestra vida para podernos acercar a nuestro Padre Celestial. Solo con la ayuda del Espíritu Santo, tú y yo podemos acercarnos a Dios. Solamente es Cristo que rompe cadenas, ataduras y maldiciones. Te invito a que estemos de pie, amado hermano. Vamos a orar. Papá Dios, te damos gracias. Gracias en esta noche que nos permites y nos has hablado a través de este estudio, a través de esta oración sacerdotal que tú hiciste, no solamente por tus discípulos, sino por cada uno de nosotros que somos discípulos tuyos y por aquellos que un día te van a conocer. Padre, te damos gracias. Gracias por responder a esa oración de Jesús allí en el torrente de Cedrón, porque gracias a que esa oración fue contestada, es que mis hermanos y yo hoy podemos entrar libres ante el trono de la gracia para hablar con nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque eres tú el que nos cuida, Señor. Eres tú el que nos mantienes y nos guardas lejos de las artimañas del enemigo, Señor. Eres tú el que nos da fortaleza cada día a través de tu Espíritu Santo para perseverar en medio de la tormenta, Señor. Te damos gracias por enseñarnos a orar, a hablar contigo, a tener comunicación contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, de tu Espíritu Santo, porque un día tú nos escogiste y nos llamaste a ser santos y separados para ti. Te damos gracias, Padre. Señor, en este momento, algunos de los hermanos saldrán a sus hogares. Yo te pido, Señor, que tú los lleves con bien, que los cuides y los proteges. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, amén, amén.